Bueno, buenos días, yo soy Víctor Eduardo Fierro, soy magister en Ciencia de Materiales y pertenezco al Departamento de Mecánica Aplicada de CITEDEF. Dentro del Departamento de Mecánica Aplicada hay dos áreas, un área de diseño y el Laboratorio de Ensayos Mecánicos Avanzados, al que pertenezco. Dentro de ese laboratorio hay dos divisiones, la división Análisis de Falla y la división Fractomecánica. La división Análisis de Falla integrada por la licenciada Andrea Ansaldi y quien les habla, y la división Fractomecánica, actualmente por el doctor Álvarez Villar, donde se han perdido 2 o 3 participantes, y es a la división Fractomecánica a la que se desea volver a rearmar con la integración de nuevo personal. El Laboratorio de Ensayos Mecánicos Avanzados, el LEMA, posee diversos equipamientos, entre ellos una máquina de ensayo mecánico universal MTS, que realiza ensayos cuasistáticos de tracción, fricción y compresión estándar. Y tiene también la capacidad de realizar ensayos de mecánica de fractura y ensayos dinámicos de fatiga. Es una máquina de lazo cerrado, que posee extensómetros, celdas de carga para medir todo tipo de variables. Además de esa máquina, hay una máquina de electromecánica hasta 1 tonelada para ensayos convencionales cuasiestáticos de tracción, fricción, compresión y otros especiales. Una máquina de ensayo de impacto Charpy de hasta 300 joules. Y en la parte de la división de análisis de falla hay microscopios metalográficos invertidos, dos, y una lupa estereoscópica, que poseen adquisición de imágenes y análisis por software de los materiales bajo estudio, además de varios elementos de preparación de muestras, cortadora, inclusora, pulidoras manuales y automáticas, entre otros. Estos equipamientos, si bien están divididos en la práctica como las divisiones que mostramos, pero en la realidad cotidiana interaccionan día a día. Dentro de las líneas del laboratorio, hemos desarrollado la división de análisis de falla, justamente el análisis de falla de componentes mecánicos. Esto esencialmente es una ciencia forense que permite establecer a partir de componentes fallados cuáles son las causas originarias del evento, con la intención de corregirlas, generalmente. Habitualmente establecer responsabilidades respecto a qué ha ocurrido. Al respecto hemos desarrollado diversos estudios con la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, con la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Militar, también con empresas de transporte de gas como la Gas Natural Bank, con Siderca, con compañías navieras con respecto de elementos de barcos, llegando incluso a realizar análisis de fallas sobre elementos quirúrgicos fallados. Lo que observan ahí es solamente un ejemplo de un análisis de falla en tren de aterrizaje de un Boeing 727 que tuvo un evento en Ezeiza, que en este caso se pudo establecer deficiencias en la grasa lubricante, que fue todo lo que generó todo el evento de rotura del tren de aterrizaje, por suerte en este caso sin causar mayores daños. Otro ejemplo también, esto es un Bell UH-1H que falló en servicio, causando víctimas, y bueno, se estableció diversos tipos de cuestiones, pasando por un evento de fatiga, reparaciones prohibidas, etc. Todo este tipo de análisis implican desde un análisis, un estudio sencillo, como puede ser la observación visual, hasta técnicas avanzadas de caracterización, como la microscopía electrónica de barrido, e incluso un análisis por elemento finito con una simulación de conjuntos completos. En el medio, pasando por lo que hemos nombrado, microscopías ópticas, de análisis de dureza de materiales, de resistencias y de diversos parámetros según los casos, y naturalmente es una especialidad porque la interpretación de los resultados de todos esos estudios es lo que nos va a llevar a tratar de establecer cuáles son las causas que han originado los eventos catastróficos. Otra línea de investigación que se ha desarrollado en el laboratorio es el análisis de la integridad de tuberías, en particular de los ductos de transporte. Hemos trabajado mucho con los ductos de transporte de gas, con transportadoras de gas, con gas natural fenosa, con Camusi y gas pampeana, y también con Metrogas, con diversos tipos de estudios, desde la validación de análisis y estudios para el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, pasando desde una simple caracterización del material hasta estudios completos de análisis de falla, y en este caso, en los últimos 2 años,
Hemos ingresado definitivamente en el análisis de riesgo de las tuberías de transporte de gas. Aquí hay dos variables importantes. Uno, la tubería, que conocemos por todos los antecedentes que estamos contando, y una nueva variable muy importante, que es la demografía y las construcciones que hay alrededor de las líneas de gas, que es una variable que nosotros desconocíamos y en la cual también estamos ingresando, porque es una de los que nos va a pesar sobre el riesgo de las fatalidades. Digamos, esos gráficos que tenemos ahí es un gráfico de riesgo individual y de riesgo social de un transporte de gas en un área densamente poblada, y bueno, de esos gráficos me van a indicar la posibilidad de muerte de las personas y las acciones que deberá o no tomar la compañía si es necesario corregir alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad, si es posible corregirlo, en el caso de las tuberías de gas. Sobre todo en estas tuberías que muchas veces en nuestro país son tuberías que tienen 50 años de antigüedad o más, y empiezan a presentar algunos problemas particulares de las líneas de gas vintage, digamos, ¿no? Una tubería nueva hoy día se diseña con otros parámetros que hace 50, 60 años atrás eran impensados. Esta es una línea nueva en la que nos encontramos trabajando. Otra línea que ya ahora corresponde directamente a la división fractomecánica, que maneja esencialmente las máquinas grandes de ensayo, es ensayos especiales, mecánicos especiales. En este caso nosotros tuvimos un proyecto que compartimos con la Facultad de Ingeniería de la UBA, del desarrollo del ensayo SPT, que es un Small Punch Test, que es un ensayo de punzonado sobre probetas muy pequeñas. Arriba a la derecha se ve una probeta ya ensayada que tiene 1 centímetro de lado, o sea, es una probeta muy pequeña, y a partir de la cual uno puede obtener las propiedades mecánicas deseadas sin tener que realizar una extracción de muestra muy grande de material. Este ensayo nosotros somos de los primeros que lo implementamos en el país junto con el Instituto Argentino de Siderurgia y el Instituto de Balseiro, y pasamos desde diseñar todo el dispositivo de ensayo, ensayarlo, hasta incluso diseñar un software de elementos finitos para hacer al revés, a partir de las propiedades que supuestamente tenían el material, simular todo el ensayo. Lo que observan abajo es una superposición de curvas ensayadas con curvas simuladas. Ese tipo de curvas van a permitir, en este caso, predecir las propiedades en tracción del material bajo análisis. Ese material es un material estándar de referencia, es un inoxidable AISI 304L, que se utilizó para calibrar todo el aparato. Se realizó completamente en Cistefa, se fabricó por entero aquí. Esta es una línea que todavía tenemos en desarrollo. Es posible obtener otras propiedades más interesantes a partir de estos materiales, y en el futuro tenemos la idea de continuar este proyecto en un PDF sucesivo. En la actualidad vamos a presentar un nuevo proyecto PDF con la idea de determinar la fractotenacidad del material base y soldaduras en chapa de alta resistencia de espesores delgados. ¿Por qué chapa de alta resistencia de espesores delgados? Porque es la chapa ideal para fabricar carcasas de tubo motor de cohetes. ¿Por qué? Bueno, porque la relación resistencia-peso en un cohete tiene que ser lo más alta posible, porque eso directamente fija su alcance. Existe un problema entonces con la chapa de alta resistencia y bajo espesor, y es que la fractotenacidad del material, y en particular si va a ser soldada, la fractotenacidad que queda luego de soldada, no se puede determinar fácilmente debido justamente al escaso espesor. Como el mismo material en espesores muy gruesos puede ser quizás fácilmente analizado, mientras que en espesores delgados la cosa se complica mucho. ¿Qué es la fractotenacidad? Bueno, la fractotenacidad es la resistencia a la propagación de fisuras que hay en el material y que no puede ser caracterizado por un simple ensayo de tracción, como a menudo se enseña en la Facultad de Ingeniería, sino que es necesario un ensayo especial que me permita establecer estos parámetros característicos del material que me dicen cuánto resiste el material a la propagación de fisuras. Ustedes se preguntarán, pero bueno, pero el material sí, todos los materiales industriales presentan defectos, en particular en los procesos de soldadura, son inevitables a veces algunos defectos, y uno debe conocer cómo va a responder el elemento frente a la presencia de estos defectos. ¿Va a aguantar o se va a romper?
Bueno, para eso necesito conocer el parámetro fractomecánico. En este caso, para espesores tan delgados, hay que recurrir al parámetro de fractomecánico J, que es un parámetro elastoplástico, y la idea es que la persona que ingrese, si Dios quiere, va a trabajar seguramente en esta temática, probablemente con la probeta que se ve arriba, que es la probeta CT, es la probeta estándar, y la idea es desarrollar este ensayo, que no es sencillo, y eventualmente sí se puede realizar, construir los dispositivos y realizar ensayos en la probeta que se ve en la parte de abajo, que es una probeta que parece ser muy vieja, pero el ensayo sobre chapas delgadas con este tipo de probeta recién se estandarizó en agosto de 2021, es decir, que recién ahora, digamos, la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo de cómo ensayarla, y la idea es tratar de implementarlo en nuestro laboratorio para caracterizar chapas de alta resistencia con la idea de ser utilizado mediante soldaduras para la fabricación de motores cohetes. Bueno, con esto se acaba la presentación y las incumbencias de quien sea, si Dios quiere, tomado, irá directamente al área de mecánica y fractura a realizar ensayos y análisis sobre esta temática, sin perjuicio de poder participar en cualquiera de las otras líneas, en el caso de ser necesario, porque como se vio al principio, hemos quedado pocos en el laboratorio. Para contactarse con nosotros, dirigirse al Departamento de Mecánica Aplicada, y a las direcciones oficiales del CITED. Muchas gracias.